se utilizaron los recursos de la sanidad privada, a pesar de que tengo aquí a dos juristas. En los estados de alarma, declarados inconstitucionales, por cierto, y luego espero que hablemos del confinamiento, sí, luego vamos a hablar de no eso. Quiero interrumpir el hilo del pensamiento, el artículo 13 del primer estado de alarma, recordarán que permitía la intervención de todos los recursos existentes, públicos y privados, empresariales y de fábricas que pudieran poner a disposición, por ejemplo, del personal sanitario, equipos de protección individual, cuando la gente estaba trabajando con bolsas de basura y con gafas de bucear, que así trabajó el personal sanitario en los hospitales públicos, y no se movió un dedo para poner esos recursos a disposición de toda la población en una situación de guerra, que además en las ruedas de prensa recuerdo cómo las Fuerzas Armadas rodeaban al portavoz de Sanidad, y eso sí, mucha exhibición de policía y de ejército en los pueblos, pero no se intervinieron recursos sanitarios. Es decir, se trasladó a los hospitales privados a aquellos enfermos que tenían pólizas de seguros privados. A quienes no, morían, y quiero terminar con esto, morían abandonados en residencias privadas, hacinadas, en las cuales el pánico que se creó dejó a los pacientes abandonados. Muchos de esos 30.000, Federico, no murieron de COVID, murieron de abandono, y eso no es una interpretación subjetiva. Hay un artículo muy importante de una de las revistas médicas más prestigiosas, el British Medical Journal, en el que analiza la muerte de ancianos y ancianas en las residencias en muchos países, entre ellos España, y la conclusión que hace es terrible. Murieron de abandono, de falta de asistencia sanitaria, de hambre y de sed. Es decir, son muertes evitables, y aprovecho también para lanzar la última acusación. Los gobiernos del Estado, de las comunidades autónomas, sin excepción, los parlamentos regionales, el Parlamento del Estado, no han sido capaces de, tal y como lo solicitaba la marea de residencias, es decir, los familiares de los fallecidos, no han sido capaces de abrir comisiones de investigación para determinar responsabilidades criminales en esas 30.000 muertes que podemos afirmar, yo desde luego tengo el convencimiento, y si no que lo demuestren, de que fueron muertes perfectamente evitables. A medida que veíais que no dabais abasto, ¿había algún cauce para el que pudierais decir, no damos abasto, podemos transferir, derivar pacientes a otro sitio? ¿Planteasteis algo en ese sentido? El problema es que la medicina de urgencias, para variar, es la primera línea de ataque, ¿no? De defensa más bien. De tal manera que nosotros solo decidíamos el paciente que se podía ir para casa, que era relativamente seguro, y el que tenía que ingresar, que eran bastantes los que tenían que ingresar. Luego el tema de la derivación desde las plantas de hospitalización y las UCIs se encargaba pues el equipo de gestión, y luego un equipo especializado de atención a COVID que se montó en el hospital. Nosotros, a ver, medicina de urgencias en este país, aparte de no ser una especialidad, aparte de estar históricamente castigada y mal dotada, pues tenemos muy poquita voz en general. Por tanto, no hemos sufrido más la pandemia y hemos tenido poquita voz a la hora de reivindicar nada. Y supongo que como médico te dará muchísima rabia todo ese reguero de muertes, esos protocolos que tuvisteis que aplicar sin que se pudieran hacer más cosas. ¿O cómo lo vives? Sí, el problema es que los protocolos tampoco eran... Bueno, aparte que vivimos una época muy dura en cuanto a que los protocolos cambiaban literalmente de la mañana a la tarde. Vivimos una época de desinformación muy importante, no había manera de... no sabíamos nada, teníamos la sensación de que nos quedábamos sin hacer cosas, ¿no? Y luego, a todo lo pasado, vimos que probablemente cometimos más errores a la hora de intentar medicaciones que el haber dado un paso atrás y haber esperado resultados científicos. Pero es que siempre, al menos los médicos, en mi caso los médicos de urgencias,
nunca hemos estado acostumbrados a perder tanto tan seguido y eso ha sido muy difícil de gestionar.